Pasaremos a una exposición más profesional en el sentido de que nos van a venir a hablar de las centrales nucleares. Con nosotros está Alfonso Barbas, ESPA, no SPA, perdona porque en el escrito hemos puesto SPA, pero es ESPA. Y hemos demandado su presencia aquí a raíz de una protesta de un territorio, de unas asociaciones de vecinos de Extremadura, en concreto de la zona del Campo Arañuelo, donde está ubicada la central nuclear de Almaraz y donde se plantean el cierre de Almaraz, que se producirá cuando se tenga que producir, aunque digan fechas nunca se sabe, pero se plantean el tema del empleo y las muchísimas personas que dependen de esa economía en una zona bastante amplia del territorio. Y él va a aportar datos más técnicos. Alfonso pertenece a un colectivo, se llaman Jóvenes Nucleares, ¿no es así? Eso es. Y vienen por sugerencia de una plataforma que hay en el Campo Arañuelo que se llama Plataforma Vida y que está en contacto con la asociación vecinal de la zona de Talayuela, del Campo Arañuelo, y por eso está aquí para dar esas informaciones técnicas. Las centrales nucleares en contexto, y expone Alfonso Barbas, cuando quiera. Lo que voy a hacer, yo traigo preparada una presentación y voy a ir adelante con ella, pero en primer lugar sí que creo que me parece importante, después de la buena presentación que han hecho Félix y Julio, posicionarme un poco. Tanto yo personalmente, Alfonso Barbas, como la organización, la asociación a la que vengo a representar hoy aquí, que es Jóvenes Nucleares, ni somos parte de las eléctricas, ni hablamos por ellas, ni las representamos, ni las defendemos, ni las atacamos. Bien, entonces en toda esa parte, que personalmente puedo estar más o menos de acuerdo con todo lo que se ha dicho, con una parte, no voy a entrar desde la asociación a la que represento. Jóvenes Nucleares lo que hace es divulgar ciencia y tecnología, sobre todo la relacionada con la nuclear, y es en eso en lo que yo creo que sí que podemos encontrar más puntos de acuerdo de los que pensáis, seguro, y otros puntos también en los que se puede entrar a debatir. Como es evidente, vengo a hablar de centrales nucleares, y las centrales nucleares, pues no hace falta que lo anuncie, es algo controvertido. Además es que partimos de muy abajo, y si me permitís que lo ilustre con una anécdota muy muy breve. Yo cuando tenía 16 años me gustaba escribir, y hace un par de años accedí a un texto que había escrito, pues eso, hace muchos años, en los que yo, pues así, en mi adolescencia buenista y magnífica, quería hablar sobre la ecología y sobre el medio ambiente. Y para eso necesitaba que aparecieran unos señores muy malos que llevaban traje y conducían un Mercedes y que fueran a convertir un paraje natural en algo horrible. Y hace 2 años yo recuperé ese texto y me sorprendí mucho porque eso que había elegido en ese momento para representar lo más horrible de todo no era un centro comercial y no era otra cosa que un cementerio de residuos nucleares. Lo irónico es que yo en ese momento, hace 2 años que recuperé ese texto, era uno de los ingenieros que trabajaba diseñando el ATC, que es el almacén temporal centralizado que se va a construir en Villar de Cañas, en Cuenca. Entonces, lo que quiero ilustrar con esto es que ¿qué sabría yo a los 16 años de energía nuclear? ¿Qué sabría yo de cómo funciona una central? ¿Qué sabría yo de si contaminan o no contaminan, si son limpias o sucias? Y sin embargo, ya estaba en contra. Es decir, sin haber estudiado nada, sin haber leído nada, sin saber realmente nada, todos esos mensajes que me venían calando de la sociedad nos dicen que tenemos que estar en contra de las nucleares. Y ha sido después, estudiando la materia durante mucho tiempo, haciendo mi doctorado y enterándome de cómo funciona, cuando he decidido que me parece que son buenas, que me parece que son necesarias de momento, y es por eso que trabajo en ellas, y es por eso que de forma absolutamente altruista, pues vengo aquí hoy desde Madrid para tratar de divulgar un poquito cómo funcionan. Voy a simplemente contar unos datos que yo creo que son muy difíciles de discutir porque son datos científicos y que creo que la gente no suele saber y que creo que nos van a ayudar un poco a la parte posterior, si tenemos un debate, a centrar un poquito el debate. Entonces, dado que estamos en Almaraz y que ya se ha dicho por parte de todos un poco que una de las cosas que ha incitado que Jóvenes Nucleares esté aquí es el hecho de que la central nuclear de Almaraz, que está aquí al lado,
va a ser la primera que dentro de poco va a tener que decidir si quiere pedir licencia para seguir funcionando, si la va a pedir, si va a ser durante 5 o durante 10 años. Hay un primer fantasma que quería yo disipar, que es esa cifra de los 40 años que todos tenemos en la cabeza y que a lo mejor no tenemos muy claro qué significa. 40 años se refiere al cuadro que hay allí abajo, de la vida de diseño. ¿Qué es la vida de diseño? La vida de diseño es aquella que, pues hace unas décadas, cuando se empezaron a diseñar las centrales nucleares, aquellos que las iban a construir, pues les preguntaban a los técnicos, oye, esto como mínimo, ¿cuánto tiempo va a funcionar? Porque yo lo tengo que saber para calcular la amortización, para calcular, etcétera, etcétera. Entonces, los técnicos, con las herramientas que tenían en ese momento, con los conocimientos que tenían en ese momento, dijeron, como mínimo 40 años. Pero hay que tener muy claro que eso es una fecha estimada y que no significa ni que tengan que funcionar 40 años, ni más ni menos. Era una estimación inicial. Lo que nos importa de verdad es la vida útil de una central nuclear. Y la vida útil de una central nuclear depende de 3 factores y además en un orden muy claro. El primero es el factor técnico, es decir, la seguridad. Si el Consejo de Seguridad Nuclear decide que una central nuclear no puede seguir funcionando por cuestiones de seguridad, la central se para. Y da igual que haya funcionado 5 años, 10, 40 o 60, se para. El segundo es la viabilidad económica, que esta sería la parte a priori de las empresas. Pues una empresa, si ve que el funcionamiento de su central le sale a perder dinero, pues lo razonable es que intente pararla si puede, en el sentido social. Y por último viene, y es desde mi punto de vista lo importante, el factor político. Si los 2 primeros dicen que sí, pues entonces es el Ministerio el que dice, oye, ¿seguimos adelante o no seguimos adelante? Porque el Ministerio es, y en eso creo que estamos todos de acuerdo, el que tiene que decidir la política energética del país. Dejando esto claro, quería hablar un poquito de cuáles son las repercusiones de una central nuclear, pues a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Y para ordenarme un poco, pues había pensado hablar de las repercusiones sociales, las repercusiones económicas y las repercusiones medioambientales. En cuanto a las sociales, que opino que son las más importantes, lo primero que nos viene a la cabeza es verdaderamente lo primero que se le viene a la cabeza a cualquiera. Oiga, yo vivo cerca de una central nuclear. ¿Afecta esto a mi salud? Es decir, ¿de alguna manera esto va a hacer que mi salud pierda, que yo me muera antes o que tenga una enfermedad o qué tal? Y aquí la respuesta, y no es la respuesta mía, es la respuesta de la ciencia, es un rotundo no. Se pueden hablar de... La presentación, si se la queréis pedir, viene con todas las fuentes y las referencias. Se puede hablar de estudios epidemiológicos que demuestran que no hay absolutamente ningún aumento de cáncer ni de ningún otro tipo de enfermedad asociado a la presencia de una central nuclear. Pero la realidad es que ni siquiera haría falta. Desde el punto de vista científico, el cómo afecta la radiación a los seres humanos se mide con una magnitud que llamamos dosis, ¿vale? La dosis. Entonces, lo primero que hay que saber es que la radiactividad no es una cosa que se haya inventado el ser humano. La radiactividad existía en la Tierra muchísimo antes de que el ser humano empezara incluso a hollarla. Entonces, las cosas son radiactivas porque sí. Por ejemplo, el potasio 40 es un isótopo que es radiactivo y hay mucho en los plátanos. Entonces se puede calcular científicamente cuánta dosis, es decir, cuánto daño nos hace comernos un plátano, porque al comérnoslo estamos ingiriendo esos isótopos radiactivos que dentro de nuestro cuerpo se están descomponiendo. Bueno, pues la realidad, y esto, insisto, es que es muy difícil de discutir porque los números son así, es que comerse un plátano procura más dosis que vivir de media a menos de 50 kilómetros de una central nuclear durante un año. Es decir, si yo vivo a menos de 50 kilómetros de una central durante un año y durante ese año me como un plátano, ese plátano me está aportando, me está dando más dosis que la central nuclear. Y eso, insisto, es muy difícil, vamos, no se puede discutir porque está perfectamente medido. Y la gente no suele saberlo. Entramos en la parte de la percepción social y ahí es donde hay que dar absolutamente toda la razón. La energía nuclear está muy mal vista y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque las centrales nucleares tienen que estar solo si la gente quiere que estén. Además, la percepción social de la energía nuclear pues muchas veces puede incluso generar un propio peligro.
como se ha visto en bueno, pues cuando ha habido un accidente en Fukushima y pues ha habido pánico desmesurado, ha habido evacuaciones de más, etcétera, etcétera. Esto es una cosa que tenemos que trabajar mucho y muchas veces no nos ayudan. Pasamos a la parte económica. Aquí podría hablar un montón, pero voy a empezar con un punto que de alguna manera han citado ya mis compañeros y en el que yo creo que todo el mundo tiene que estar de acuerdo porque todos pagamos la luz, y es el coste de la energía. Sin entrar en cómo tiene que ser el modelo energético, porque bueno, pues es algo en lo que, como han dicho ellos, yo no soy experto, la realidad es que nosotros estamos en un mercado marginalista y tal como funciona el mercado actualmente, el hecho de que haya energía nuclear hace que los precios sean más bajos, exactamente igual que la renovable. Porque, como han dicho ellos muy bien, el precio de la luz lo define la última tecnología que entra. Y como tanto las renovables como la nuclear entran a cero, cuanto más renovables haya, menor será el precio, cuanto más nuclear haya, menor será el precio. Eso es otra verdad absolutamente indiscutible. Otra cosa es que cambiemos el mercado, por supuesto. Con respecto a los puestos de trabajo, en esto vamos a estar de acuerdo y tampoco venía leyendo información y bueno, pues lees, pues mira, hasta 2016 Almaraz ha sido la población de Extremadura con mayor renta media y ha sido superada solo desde 2016 por Cáceres y Badajoz, pero es que estas tres han sido las únicas de toda Extremadura que han estado por encima de la media nacional y justo detrás va Navalmoral de la Mata. Esto yo creo que es, o sea, que decir, para empezar es evidente, a nadie se le escapa, y además es que no tiene nada que ver con la energía nuclear. Si en lugar de una planta nuclear hubiera una fábrica de coches, pues ocurriría exactamente igual. Entonces, no me parece algo que sea relevante desde el punto de vista de la energía nuclear. Lo que sí lo es, o sí lo puede ser, y muchas veces se argumenta, es el efecto sobre el turismo. Y esto puede preocupar, porque un argumento que se utiliza muchas veces es decir, bueno, es que es evidente que genera riqueza una instalación industrial del tamaño de una nuclear, pero claro, y toda la parte de generación de riqueza que perdemos por el hecho de que esté ahí. Es decir, toda esa gente que vendría a visitar la zona pero no viene porque hay una central nuclear. Esto que es un argumento que a priori suena muy claro, porque hace un momento decía, oye, la percepción social de la energía nuclear es muy negativa. Entonces es muy razonable pensar que la gente no quiera ir donde haya una central nuclear. Desde mi punto de vista, no se sostiene demasiado si pensamos en lo siguiente. Imaginad cualquiera de vosotros que quiere ir de turismo internacional a Francia y como estáis, bueno, pues tenéis esa percepción de la energía nuclear, queréis evitar los sitios de Francia donde hay una central nuclear. ¿Alguien de aquí sabe dónde hay una central nuclear en Francia? Pues yo mismo ni siquiera tengo, o sea, quiero decir, podría decir alguna, pero es difícil que yo evite una localización que ni siquiera sé dónde está. Y si nos movemos por Madrid, yo os aseguro que a 9 de cada 10 personas que le preguntes dónde están las centrales nucleares en España, no lo saben. Los que vivís aquí cerca de Cáceres, estáis cerca de Almaraz, sabéis perfectamente dónde está Almaraz. Pero en Madrid, ya os digo yo, que una gran parte no lo sabe. Entonces, yo creo que la capacidad de afectar sobre el turismo es verdaderamente relativa. Paso a medio ambiente, porque aquí creo que es donde está lo más importante de todo. La realidad es que el gran problema que tiene ahora, y ya no hablo ni de las asociaciones de vecinos, que tienen muchos problemas y que son muy importantes, ni de los países occidentales, que también tienen los suyos, ni por supuesto de los países del tercer mundo. Hablo de la humanidad, porque el gran problema que tiene, que va a poner en duda su capacidad para sobrevivir, es el cambio climático. Aquí nos ponemos todos de acuerdo, bueno, lamentablemente no todos, pero todas las personas decentes y razonables nos ponemos de acuerdo en que el cambio climático es un gran problema y que ya está generando muchísimos millones de muertes en el mundo cada año, especialmente entre los más pobres. Entonces, desde el punto de vista medioambiental, es claro que la prioridad tiene que ser descarbonizar, dejar de emitir CO2, tanto en el parque eléctrico como en los hogares, como el parque automovilístico en los hogares como en la producción eléctrica. Y descarbonizar la producción eléctrica pasa por las renovables, que son sin ninguna duda el objetivo final, sin ninguna duda, y a día de hoy la nuclear, porque no emiten CO2. Entonces, esto es, para mí, creo que este argumento debería bastar, unido al hecho de que a día de hoy no se puede tirar solo con renovables, pero eso yo creo que es mejor dejarlo para luego la parte del debate.
Con respecto a tipos de contaminación, por hablar de toda la historia, pues efectivamente una central nuclear, como cualquier central térmica, ya sea solar, ya sea de gas, ya sea de carbón, ya sea de biomasa, necesita refrigerar y por lo tanto necesita un aporte de agua a la cual le subirá la temperatura. Para eso está la legislación y, de nuevo, no es una cosa que sea específico de lo nuclear. Y hasta aquí decís, has venido un poco a vendernos tu historia porque nos has hablado de todo lo bueno. Efectivamente. Por eso he reservado las 2 últimas diapositivas para hablar de los 2 grandes problemas, y lo digo con mayúsculas, problemas de la energía nuclear, porque la energía nuclear tiene problemas, como todas las energías, y los de esta en concreto son gordos. Nadie puede negarlo. La seguridad por un lado, y luego os hablaré un poquito de los residuos. Con respecto a la seguridad nuclear, bueno, ponía ahí lo de tipos de accidentes, yo creo que por no... podemos pasar a la segunda parte, a la del riesgo. Hay una pregunta que la gente se hace mucho. ¿Las centrales nucleares son seguras? Yo no sé si os voy a sorprender o no si os respondo no. Pero es que jugar al fútbol no es seguro y cruzar la calle no es seguro. Es que esa pregunta no es correcta. La pregunta es cómo de seguras o cuál es el riesgo que tiene una central nuclear. ¿Vale? Porque seguro, insisto, en esta vida no hay nada. Entonces, lo que tenemos que hacer es inventarnos una manera de medir el riesgo. Y el riesgo, como se mide, es multiplicando el daño que se puede producir en un accidente por la probabilidad. Para ilustrar esto, se suele utilizar un ejemplo, que es el de los coches y los aviones. Yo creo que es más o menos del conocimiento popular que es mucho más seguro viajar en avión que viajar en coche. Porque si tú coges el número de muertes que se producen por los kilómetros, el número de viajes, etcétera, en un medio de transporte y en el otro, te darás cuenta de que efectivamente viajar en coche es mucho menos seguro. Pero parece que no tenemos esa percepción. ¿Qué es lo que ocurre? Pues fijaos, en un accidente de avión el daño es enorme, porque de golpe van a morir entre 200 y 300 personas, mientras que en un accidente de tráfico, pues en el peor de los casos, lamentablemente morirán 3, 4, 5. ¿Qué es lo que ocurre? Que la probabilidad de que haya un accidente de avión es muchísimo menor a la de que haya un accidente de tráfico. Y por lo tanto, es ese producto el que hace que sea mucho más arriesgado meterse en un coche que meterse en un avión. Y ahora paso a lo de abajo. ¿Y por qué hay mucha más gente que le da miedo subir en avión que subir en un coche? Porque existe un sesgo psicológico hacia el daño. Tendemos a pensar que las cosas que hacen más daño son más peligrosas y nos olvidamos de la parte de la probabilidad. Hay un sesgo claro. Y puedo ilustrar de otra manera el sesgo que hay hacia la nuclear. No estamos muchos, pero yo estoy seguro de que si os pido que levante la mano aquel que no haya oído nunca hablar de Fukushima, nadie la levanta. ¿Alguien no sabe lo que es Fukushima? En el accidente nuclear no murió nadie, pero estamos hablando del orden de casi 170.000 evacuados, 170.000 evacuados, de los cuales pues entre 1.000 y 2.000 personas murieron a consecuencia de la evacuación. Y eso se le debe achacar directamente al accidente de Fukushima. No estamos hablando de ninguna tontería. Chernóbil. ¿Alguien de esta sala no ha oído hablar de Chernóbil? Por supuesto, todos hemos oído hablar de Chernóbil. Estamos hablando de una proyección de entre 8.000 y 10.000 muertos y estamos hablando de casi 120.000 evacuados. Son números que espantan. Y ahora termino. Y cambio la pregunta. ¿Alguien en esta sala ha oído hablar del accidente de Banqiao? ¿Algún ingeniero de caminos? Bueno, pues Banqiao fue una presa que se rompió y que causó 170.000 muertes y 11 millones de evacuados en China, ahí cerquita de Japón. 11 millones de evacuados. Y nadie en esta sala conoce Banqiao. No quiero con esto restarle importancia a los accidentes de Fukushima y al accidente de Chernóbil. Son ambos 2 accidentes muy graves y que la industria nuclear pelea cada día por evitar. Pero sí que quiero poner en contexto cuáles son las cifras, porque si estamos hablando de cuál es el riesgo de una energía, tenemos que ser capaces de echarnos para atrás y mirar la foto completa. Y lanzo un poquito la misma pregunta. ¿Por qué hay más gente que le da miedo
montar en avión que montar en coche. Porque hay mucha más gente que se pregunta sobre las centrales nucleares y no, por ejemplo, sobre las presas. Banquea era una presa. O sobre las gasolineras. Que son cosas que verdaderamente generan mucho más riesgo. Y las aceptamos porque las tenemos en el día a día, pero generan mucho más riesgo. Ese es un poco el argumento al que quería llegar con este punto. Y termino ya, y espero no haberme extendido demasiado, con el tema de los residuos. Y lo primero que quiero decir, yo me dedico personalmente a la gestión de los residuos nucleares, es mi trabajo, y lo primero que quiero dejar clarísimo, clarísimo, es que son muy peligrosos. Son probablemente uno de los materiales más peligrosos que hay sobre la Tierra y tenemos una responsabilidad absolutamente ineludible sobre su gestión, porque somos nosotros, las generaciones actuales, los que nos hemos beneficiado de la energía que han producido y nos hemos beneficiado, pues como se beneficia un ser humano de la energía, como decía, es algo elemental para la vida a día de hoy y es nuestra responsabilidad el gestionarlos correctamente. Dicho esto, y dejando para vuestras preguntas, porque me parece que lo más importante de todo esto es que luego podamos intercambiar opiniones y que sobre todo vosotros nos hagáis las preguntas que consideréis, deciros como profesional de la materia que hay estrategias de gestión de los residuos y más nos vale porque ya están generados, antes de que yo naciera ya estaban generados, es decir, más nos vale que las haya, yo os aseguro que las hay, os puedo asegurar que son seguras en el sentido de que el riesgo es limitado y lo que creo que estamos todos de acuerdo, tenemos que luchar para que se mantenga el hecho que es así solo desde 2005, porque antes se hacía muy mal, que es que aquel que genera el residuo pague su gestión. Así que, bueno, pues con esto yo creo que más o menos he cubierto las cosas que quería dejar dichas y termino diciendo que me parece lo más importante que ahora vosotros expongáis vuestras dudas y entre todos pues hablemos sobre esto. Muchas gracias. Bueno. Alfonso Barbas, nucleares sí. Nucleares sí, si la gente está de acuerdo con que haya nucleares, porque al final es el pueblo el que es soberano y tiene que decidir. Lo que pasa es que hay que tener muy claras cuáles son las consecuencias de nucleares sí y las consecuencias de nucleares no. Sí, ahora está en boga de moda el tema de la central nuclear de Almaraz, con la vigencia, con la prórroga, con la petición de nueva licencia, en fin. E incluso desde el punto de vista de la administración regional se está diciendo que si se cierra la central nuclear de Almaraz tiene que ser en condición de que haya actividad económica en la zona. ¿Tú qué tienes que decir a ello? Bueno, lo primero que para cerrar una central o no cerrarla, para tomar la decisión, hay tres criterios que hay que tener en cuenta. El primero es el de la seguridad. Y hay una cosa que a lo mejor la gente no sabe, pero hace muy poquito, este mismo año, se ha declarado a la central nuclear de Almaraz como la central más segura de toda Europa. Y eso, pues, habla, digamos, desde el punto de vista técnico, deberían seguir. Desde el punto de vista económico, para la empresa, pues es una cosa que tienen que decidir entre los empresarios y, desde luego, para la gente, pues a día de hoy, en 5 años, yo no creo que se pueda desarrollar planes que permitan cubrir todo lo que ahora mismo cubre económicamente Almaraz. Entonces, creo que habría que dar por lo menos más tiempo para que económicamente la región se pueda desarrollar. En la zona de Almaraz hay ciudadanos que están a favor de la central, quizás por el rendimiento económico que eso produce, siendo además la población más rentable económicamente en la región, pero por otra parte también hay gente que está muy en contra. Yo supongo que con Paco Castejón, con gente de ecología de los ecologistas en acción, pues habría que debatir muy extensamente sobre ello, pero ¿qué capacidad de convicción puede haber para que se sepa de que no es peligroso, de que es rentable económicamente y de que no influye en el medio ambiente? Bueno, de hecho, influye mucho en el medio ambiente, porque actualmente tenemos un problema que es el más grave de todos, que es el cambio climático. Y la influencia de las centrales nucleares se deja ver a través del hecho de que no emiten CO2. Las pruebas dan a entender y demuestran claramente en países como Japón, en países como Alemania, que o bien de manera intencionada, voluntaria, o bien de manera un poco impuesta, han prescindido de las energías, de la energía nuclear, demuestra que esa energía se ha visto sustituida por gas y por carbón. Y por lo tanto, se han aumentado las emisiones. Entonces, desde el punto de vista medioambiental, la postura más razonable es estar a favor de la energía nuclear. Se puede ser ecologista y pronuclear sin ninguna duda. Con respecto a la seguridad, que efectivamente es un tema importante.
Las centrales nucleares llevan demostrando que son seguras muchísimos años. Ha habido accidentes, por supuesto, como ha habido accidentes con todas las tecnologías, pero tenemos que evaluar cuáles han sido las consecuencias reales de esos accidentes y a qué se han debido. Y cuando pones todos los datos en contexto, las cuentas cuadran. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Así que ahora vamos a pasar a que participéis, quien queráis, con vuestras preguntas o vuestras reflexiones. Pedís la palabra y tenemos media horita. Hablando sobre los residuos que he hablado al final, supóngase que dentro de 10 años, 12 años, Almaraz tiende a cerrarse, se cierra la central. ¿Dónde van los residuos que hay en la central? Muchísimo, que es un cementerio auténtico y le puedo dar fe de que sí existen. ¿Dónde irían esos? Si cierran la central, cierran un porrón de cientos de puestos de trabajo, pero sin embargo la contaminación, si hay, entre comillas, sigue ahí. ¿Qué se hace con ella? ¿Su nombre? Perdón. Manuel. Gracias por la pregunta, Manuel. Voy a matizar el tema de la contaminación. Contaminación no hay hasta que no se liberen. Es decir, contaminación es cuando tú tienes algo que es peligroso para el medio ambiente y lo liberas. Mientras tú lo mantengas confinado, no contamina. Por supuesto, no te negaré que se generan residuos. De hecho, trabajo con ellos todos los días y mi trabajo consiste en ver cómo los gestionamos. Hay una cosa muy importante que es sobre la cantidad. ¿Vale? Has utilizado un porrón. Yo estaría de acuerdo en que son un porrón en el sentido de que son muy peligrosos, pero creo que es importante que nos hagamos una idea del volumen, porque todos los residuos generados durante 40 años de operación en Almaraz caben en esta sala. Entonces, los residuos de alta, estoy hablando de los residuos de alta, los de baja se gestionan de otra manera, pero los peligrosos de verdad, los fuertes, caben en esta sala. Entonces, eso no les resta peligrosidad, pero sí que es importante hacerse una idea de cuál es el volumen que hay que gestionar, ¿vale? Almaraz 1, todos los residuos generados caben en esta sala. A día de hoy, los residuos tanto de Almaraz 1 como de Almaraz 2 están metidos en la piscina, porque los residuos tienen uno de los grandes problemas de la seguridad nuclear, es que siguen generando calor durante muchos años, y entonces los primeros años tienen que estar refrigerados. Ya se está trabajando en construir un ATI, que es como se llama el almacén temporal individualizado, que es el almacén cerca de la central donde se van a colocar esos residuos en seco. Lo que se hace es sacar los residuos de la piscina, colocarlos en unos contenedores especialmente diseñados, están blindados para evitar que la radiación pueda salir y están cerrados herméticamente para que no pueda salir el contenido, y esos se colocarían en el almacén. ¿Por qué se hace esto? Esto se hace porque las piscinas se están llenando. Y antes de poder seguir funcionando, es preciso sacar algunos para dejar hueco para los que vengan. ¿Bien? Esa es la idea. A día de hoy, ¿qué es lo que dice el Gobierno y Enresa, que es la empresa estatal que se dedica a gestionar estos residuos, que se va a hacer? A día de hoy, lo que dice la ley y el plan que hay establecido es que se va a construir lo que se llama el almacén temporal centralizado, que es una instalación que va a estar en Cuenca y que va a recibir todos los residuos de todas las centrales de España. Allí estarán entre 60 y 100 años, y después lo que habría que hacer es construir lo que se llama el AGP, que es el almacén geológico profundo, que es básicamente una mina muy profunda en el suelo donde se almacenan los residuos con las medidas tecnológicas necesarias para que no puedan salir de ahí. Eso sería el plan de gestión que se hace sobre los residuos. Claro, es difícil, y yo lo entiendo perfectamente, que te digan que una cosa que tiene centenares de miles de años de vida, tú vas a ser capaz de enterrarla y que eso se va a quedar ahí. Yo entiendo perfectamente las dudas y lamentablemente en este foro, y además tampoco quiero extenderme mucho más en esta respuesta, no me da tiempo a responderte. Todo lo que te puedo decir es que la tecnología avala que eso es posible y es el camino que se está siguiendo, por ejemplo, en Finlandia, que ya tiene muy avanzada la construcción de su almacén geológico profundo. Y de aquí, yo creo que eran 2020 y pocos que querían incluso inaugurarlo. O sea que la gestión es posible, está demostrada científicamente y se está caminando hacia ello en otros países. De nada, Manuel. Yo te quería comentar, Julio. Sí, te quería comentar un par de cosas. Primero, que lo importante es que las personas aquí estamos demostrando que dialogando es como nos entendemos. Por tanto, el diálogo es fundamental para
para cualquier toma de decisiones, ¿no? Pero claro, nosotros somos trabajadores y tenemos la capacidad de dialogar porque tenemos intereses comunes, ¿vale? A partir de aquí hay quien la capacidad de diálogo es otra. Pongo un ejemplo, ¿eh? Yo tengo clarísimo que al Ignacio Galán, el presidente de Iberdrola, lo que le importa es el dinero, no le importamos las personas, ¿vale? Estoy convencido que al Florentino Pérez, cuando puso el almacén de gas allá en Castellón, que dio tantos terremotos y que el Consejo de Seguridad supongo que le autorizaría, no sé, historia aquella que pasó, que hubo mucho problema y que ahora, por cierto, nos va a costar, parece, mucho más porque hay que indemnizarle incluso, ¿no? Yo es que no me fío, de verdad, llega un momento en que no me fío, ni de los políticos, algunos, no todos, no hay que generalizar, ni de determinados elementos que lo que buscan es el dinero, porque una de las cosas importantes que tú también has dicho y que coincido contigo, la energía nuclear es de lo más barato, si es que prácticamente muchas centrales nucleares ya están amortizadas al 100%, pero cuando entran a subasta, aunque entren mucho, y coincido contigo lo que decía, el problema es que no conseguimos abaratar el precio, porque aunque entren 20.000 kilovatios de energía nuclear que el coste sea a 1, lo vamos a pagar a 10 si la última energía que entra vale 10, porque sabes que se paga todo igual. Por tanto, al final, es que nos están robando por todos lados y además con unas situaciones de alto riesgo. Yo creo que la prevención es importante, ¿no? Y más allá de entender todo lo que tú decías, que hay cosas que coincido contigo, ¿no? Pero hay un problema de fondo, es el cambio climático. Yo eso creo que es fundamental, ¿no? Y las nuevas generaciones y nuestros hijos hemos de pensar un poco en el futuro. Yo creo que hay que apostar de verdad y a pasos agigantados, y aquí llevamos muchos años perdiendo el tiempo en apostar por las energías renovables y no, por ejemplo, por las nucleares, ¿no? Es alarmante que Alemania produzca más energía solar que España. Es que no lo entiendo. Es decir, no tiene el sol que tenemos nosotros, por ejemplo, y produce mucha más energía solar. Es que algo no estamos haciendo bien. Llevamos años que algo no hacemos bien, ¿no? Por tanto, yo creo que ahora sí que se da un pasito, ¿eh? Yo creo que hay que reconocerlo, ¿no? Se dan pasos que son interesantes. Pero nosotros yo creo que hemos de apostar de forma, la sociedad civil organizada, deberíamos de apostar más por ese tema, entendiendo las razones y desde el punto de vista técnico todos los argumentos que has dado que son coherentes, ¿no? Es decir, seguramente a lo mejor también hay técnicos que no piensan como tú, que piensan de forma distinta, porque a veces también los técnicos, unos pensáis de una manera y otros pensáis de otra, en cualquier tema, ¿eh? Es evidente, ¿no? Pero bueno, ahí está, y tú pones incluso pues, enlaces para poder mirar y es interesante, ¿no? Yo no quiero arriesgarme que mis hijos o mi familia o mis vecinos o mis amigos puedan estar con la situación esa de qué pueda pasar, ¿no? Porque sí que es cierto lo que tú decías y comparto también el que, hombre, no es lo mismo que caiga una maceta, que pegue una central nuclear, ¿no? Y que seguramente que hay muchas más macetas que no petan eso, pero es igual. Es igual, es que no quiero que caiga ninguna maceta ni que pete ninguna central nuclear. Es que lo que no quiero es que pete, por tanto, prefiero apostar por la energía solar si puedo, ¿vale? Hasta que pueda conseguirlo. Es decir, y sobre todo, que se pague lo que se tiene que pagar. Es que es alarmante, es decir, tenemos una manera de funcionar que tú estás generando una cantidad de kilovatios que te valen a lo mejor 10 y estamos pagando 80. ¿Por qué? ¿Por qué si ya está amortizada la central nuclear? No es justo. Eso hemos de modificarlo también, no es normal. Bien. Disculpa. Por responder a lo que me has ido diciendo, bueno, de las intenciones de Galán no tengo ni idea, no, o sea, pero francamente no lo sé. Has hablado del gas de Florentino. En eso el Consejo de Seguridad Nuclear no tiene nada que decir, porque él se dedica únicamente a las cuestiones que son estrictamente nucleares. Y sí que luego hay un par de cosas que sí me gustaría más o menos matizar. Has hablado de la forma que tiene el mercado marginalista, que es, vamos, yo creo que ha quedado más o menos claro. Cuando una cuestión que tiene la electricidad es que no se puede almacenar. ¿Bien? Entonces, se puede almacenar en las baterías de los móviles, pero no se puede almacenar efectivamente en las grandes cantidades. Entonces, lo que tiene un país es que la energía que se esté consumiendo en cada momento tiene que estar siendo generada en ese mismo momento en una central. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se construye el precio? Y aquí esto sin juicios de valor, simplemente lo cuento para informar. Pues al final lo que hacen es que las tecnologías ofertan a un precio y van entrando por orden de precio creciente. Es decir, las renovables siempre entran a precio cero por ley. Y entonces lo primero que va a entrar siempre es una renovable. La primera parte de la demanda se cumple con las renovables que haya en ese momento. Luego entra el nuclear, que oferta a precio cero. Y luego empiezan las demás tecnologías. Entonces, lo que se hace es que el precio de la última tecnología que entre es el que se le paga a todas las demás. Si la última que entra ha sido el gas a 40,
pues se paga 40 a todas. Si estamos en un momento de valle donde no hay mucho consumo y la última que entra es la nuclear, no se le paga nada a ninguna, porque la nuclear ha entrado a cero y por lo tanto el precio de la energía en ese momento es cero. Hay momentos en que el precio de la energía es negativo. Eso llega a ocurrir, ¿vale? Por la noche, en días muy específicos, pero llega a ocurrir. Para nosotros no, efectivamente, en eso estoy completamente de acuerdo. En los recibos no se nota. Completamente de acuerdo. Hay una cosa que hay que añadir. El hecho de que la nuclear entre a cero no significa que la nuclear cueste cero producirla. Las centrales nucleares, para que os hagáis una idea, solamente en inversiones de seguridad se gastan 40 millones de euros al año. Entonces, eso, más todos los sueldos de la gente que trabaja, más el combustible, más el mantenimiento, eso cuesta mucho dinero. Entonces, la nuclear entra a cero no porque cueste cero producirla, sino porque la nuclear no le gusta pararse y volverse a arrancar todo el rato. Es una energía que llamamos de base. Y entonces, como no le gusta pararse y arrancarse todo el rato, ellos prefieren entrar a cero y decir, si a veces tengo que regalar la energía, la regalo. Pero es que eso me sale mejor que andar parando y arrancando o bajando potencia y subiendo. Esa es la idea por la que entra a cero, pero no porque sea gratuita. Y luego está el tema de la seguridad. Yo entiendo que es muy difícil de comprender y se cae continuamente en ese sesgo de decir, es que no quiero que pase. Claro, lo que pasa es que hay que meterlo todo en la ecuación. A mí, fíjate que me parece que no se debe hablar de muertes porque decir, no se debe hablar solo de muertes porque no miden bien las cosas, ¿no? Medir las cosas en muertes es quedarte con la mitad del problema. Pero hay un estudio de Forbes que es bastante claro, que sí que hace esto, de medir, dice, oye, ¿cuántas muertes produce cada tipo de energía por cantidad de energía producida? Y es que es muy sorprendente, pero es que la nuclear es la más baja de todas, por debajo de la solar, por debajo de la eólica. Y cogen las peores estimaciones. Y nos imaginamos que en Fukushima van a morir no sé cuántos, mucho más de los que van a morir de verdad. Y en Chernóbil mucho más Pero es que sigue quedando por debajo. ¿Por qué? Porque genera muchísima energía. Hasta el punto de que la gente que se pueda matar instalando paneles solares representa mayor cantidad que la gente que ha muerto en Chernóbil y Fukushima. Y, insisto, el estudio está en la web. Termino ya con el tema de Alemania. Me parece muy importante. Alemania ha venido haciendo su transición energética, que ellos llaman la Energiewende, desde un poquito antes, alrededor de 2010. Inicialmente comenzaron con un objetivo claro, que era el de descarbonizar la energía. En 2011 ocurrió Fukushima y en una decisión pues claramente electoralista, Alemania decidió prescindir e ir cerrando poco a poco las centrales nucleares. La realidad es que desde 2011 hasta la actualidad, Alemania cada año ha venido produciendo o un poquito más o quedándose en la producción de CO2. Es decir, un país con la eficiencia que le presuponemos a Alemania, que se plantea el objetivo de eliminar o reducir las emisiones de CO2, resulta que desde 2011 no ha sido capaz de reducir absolutamente nada. ¿Por qué es esto? Efectivamente generan más solar que nosotros, pero el problema de las renovables es que tienen muchísima intermitencia. Y como os decía hace un momento, la energía no se puede almacenar. Si pudiéramos almacenar la energía, pondríamos muchos más paneles, pondríamos muchos más aerogeneradores, almacenaríamos esa energía para cuando no hubiera sol y no hubiera viento. El problema es que eso a día de hoy no se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cuando tú tienes, y estoy muy de acuerdo en que sea así y me encanta, de verdad, una gran cantidad de energía renovable como tenemos en España, tú tienes que tener siempre esa misma cantidad de soporte detrás en alguna tecnología que tú sepas que vas a poder encender en cualquier momento. Porque siempre te va a ocurrir que haya una noche en verano en la que no sople viento. Entonces no tienes sol y no tienes viento. Y lo que no puedes permitir es que se te paren las fábricas todavía, pero los hospitales no. Tenemos el ejemplo de Venezuela, lo que está pasando es que se cuenta por muertos cuando no hay luz. Entonces, ¿qué es lo que pasa en España? Pues que para que os hagáis una idea, el máximo de potencia que se ha utilizado nunca en España es de 41 gigavatios y la potencia instalada es mayor de 100. Es decir, tenemos instalado más del doble de la potencia que hemos necesitado en toda nuestra historia. ¿Por qué es eso? Porque hay veces en que las renovables aportan cero. Y la pregunta no es si queremos o no renovables. Esa pregunta yo creo que está respondida por cualquier persona decente. Queremos todas las renovables que se puedan. Pero hay que tener en cuenta que va a haber momentos,
mientras no podamos almacenar, en que las renovables van a dar cero. Y entonces la pregunta es, cuando las renovables den cero, ¿quién queremos que nos dé esa energía? La realidad, lo que dicen las cifras, es que si quitas la nuclear, y termino enseguida, te lo da el gas. Y por eso Japón, que ha mantenido cerradas algunas centrales durante un tiempo, ha aumentado su producción de CO2 y los precios, y Alemania le ha pasado exactamente lo mismo, que no ha sido capaz de descender, de reducir sus emisiones de CO2. Y esa es, yo creo, la pregunta de verdad. Porque, de verdad, si la pregunta es si queremos renovables, cuantas más mejor. Mientras dé el dinero, cuantas más mejor. En eso estamos todos razonablemente de acuerdo. Perdonad por extenderme tanto. Bueno, primero una cuestión, cuando estéis hablando de los fraudes que hacen las eléctricas, os habéis olvidado de una cosa, y es que las potencias que te hacen instalar las casas, o sea, te tienen mucha más potencia, con lo cual el recibo sube. O sea, para un apartamento de 57 metros le pedían 20 amperios, o sea, 4.400 vatios. Es una salvajada. O sea, pero además le llaman y dice, oye, bájamelo. Y decía, no, es que según mi ordenador dice que... Según tu ordenador. ¿Vale? Entonces, es que ellos tienen un morro que se lo pisa. Es más, no te preocupes que si hace falta alguna de la eléctrica cogerá un mechero de gas y lo encenderá para hacer electricidad para que suba el precio. Siempre. Con lo cual, el tema no es que sea el más caro, sino que todo pague según lo que valga. Y luego, en el tema de las nucleares, vamos a ver, como hemos hablado antes, también una de las cosas es que las grandes empresas son las que controlan el mercado. Una central nuclear no lo puede hacer una empresa pequeña de electricidad. La tienen que hacer grandes empresas. O estados. O sea, grandes empresas, las cuales son las que luego controlan el mercado. O sea, tú estabas hablando de Almaraz, yo vengo de Valencia y ahí tenemos Cofrentes. Y además, todas estas centrales nucleares están pensadas para dar energía a Madrid. Están para central, o sea, no están en Madrid, pero están para dar a la central la energía a Madrid. Y el problema está en que lo que quieren es las grandes empresas tener centrales nucleares que solo pueden hacer ellos, y así tener controlado el mercado. ¿Claro? Porque claro, yo me puedo entender que pequeños generadores de electricidad, pequeños saltos hidráulicos que se han hecho, pues bueno, por el mantenimiento. Pero es que ahora estamos en una época en que la informática, desde Nueva York, te pueden controlar todo. O sea, desde Nueva York o de cualquier punto del mundo te pueden controlar todo. Ahora llegamos a un momento de automatización, de control que lo puede hacer. Y tú estabas diciendo que no puedes hacer, la electricidad no se puede almacenar, más o menos. En el salto de Cofrentes de allí, en Cortes de Payas, en la muela de Cortes, allí es un tema de almacenamiento de agua, ¿no? Es una manera de almacenar. Pero es que, por ejemplo, si tú tienes cosas pequeñitas, es mucho más fácil el control, porque vas poniendo en marcha lo que te hace falta. O sea, una central nuclear, cuando la pone en marcha, el chorro de electricidad que sale es bestial. Es bestial. Pero si tenemos muchas cosas pequeñas, es mucho más fácil. Y eso es mucho más fácil que empresas pequeñas se metan y las lleven. Y no esté en mercado en 5 grandes empresas, que por cierto se reunirán una vez al año y dirán, oye, ¿y este año cuánto vamos a ganar? ¿Cuánto vamos a ganar? Y vamos a subir los precios. Yo, muy brevemente, sin entrar en la parte de las empresas, que insisto que no puedo tener mi opinión personal más o menos cercana, pero Jóvenes Nucleares no es su papel. Sí que hay un pequeño tema técnico con respecto a la gestión de la red eléctrica. La red eléctrica, bueno, no sé si os suena que funciona con una frecuencia que aquí en Europa es de 60 hercios y en Estados Unidos de 50, por eso puedes tener problemas. ¿Al revés? Perdón. Esto es. Efectivamente. Pues perdón que me... la cuestión es que para el mantenimiento de esa frecuencia, para que esa frecuencia no oscile, pues es necesario que haya grandes máquinas que la soporten. Es decir, al final no se trata solo de contabilizar la energía, los megavatios hora que entran en el sistema y que se consumen en las bombillas, sino que tú tienes que mantener un equilibrio en potencia reactiva y tú tienes que mantener una frecuencia. Y para eso, a día de hoy, y es verdad que se están haciendo grandes avances en electrónica de potencia que tienden a controlar eso, pero a día de hoy la realidad es que hace falta tener
generadores grandes que sean capaces de aportar esa estabilidad a la red. En cualquier caso, tienes mucha razón que en un futuro se querrá ir cuando mejore esa electrónica de potencia y se pueda permitir mantener una red estable con generadores más pequeños. Tanto para eso como para países que no necesitan una central tan grande, actualmente se están desarrollando lo que se llaman los reactores modulares, que son reactores nucleares pero mucho más pequeñitos. En la parte de la inversión, pues lo que dices es que es cierto, porque cosa por cosa es verdad. Si necesitas una central grande, tiene que haber una empresa grande que ponga el dinero o un Estado, y efectivamente, pues bueno, pues el mercado teóricamente perfecto, cuando hay pocos actores, pues desaparece la competencia. Eso es una realidad teórica. Nos quedan 5 minutitos. Que la acabemos y luego alguna pregunta también quería comentar. Acabe. Sí, hola, buenas tardes. Que tenemos 5 minutos ya, ¿eh? O sea, tenemos 5 que ir acá, minutos. muy rápido. Venga, vale. Telegráfico. Una reflexión para los de la mesa de la representación vecinal. Quizás incluso podríamos luchar un poquito más en plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre el IVA en el recibo de la luz. Pero yo hago una pequeña reflexión. Cuando se lanzó por un gobierno la primera oferta para las empresas, pequeños y medianos empresarios, el tema de las renovables, hubo un boom, un éxito tan desbordante para ese gobierno que otro vino y dijo, ostras, cuidado, las nucleares, los oligopolios, esta mafia que tenemos por aquí de oligopolios, cuidado que peligra el consumo, el beneficio que vamos a recibir nosotros, porque va a haber el autoconsumo. Y llegó otro gobierno y se inventó el impuesto al sol. Pero es que ahora yo creo que ha tenido ese tiempo de preparación de estas mafias, porque ahora lo que estoy viendo es que hay montones de planes de Iberdrola, Endesa, etcétera, que se están apropiando del mercado de las renovables. Con lo cual, al final, vamos a seguir estando con renovables o sin renovables en manos de estos mafiosos y, al final, el precio de la luz, de la factura, va a ser igual o peor. Igual o peor. Entonces, yo creo que ahí la representación vecinal deberíamos de hacer algo. Ya sé que estamos en un momento de liberal, a mí me gusta el liberalismo, etcétera, pero creo que ante mafias, creo que el gobierno debe de intervenir y a lo mejor acotar que puedan apropiarse de todo el mercado de renovables y dejar que respiren y que la gente, por ejemplo, pues, el Camparuelo, etcétera, puedan prosperar creando empleo propio con las pequeñas y medianas empresas, que al final son las que generan la riqueza localista. Porque lo que estamos hablando, las nucleares al final se van todos los beneficios para Madrid. El gran grueso para Madrid. Y los demás aquí nos quedamos con las migajitas como siempre. Quizás eso podríamos planteárnoslo desde la CABE para pues, ponerles un poquito las pilas a los restantes gobiernos. De la CEA. Perdón, CEA, perdón. Rápido. Sí, no, muy rápido. Hay cosas que no he dicho, he dejado un montón de cosas, por si no nos podemos aquí tirar toda la noche y había que intervenir, ¿no? Pero sí que hay tema para rato, porque además este tema es un tema completamente perverso. Mira, el tema de la producción, que estábamos de acuerdo, que todos lo sabemos, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la antigua Comisión Nacional de la Energía, ha multado en diferentes ocasiones, pero le sale más barato la multa a las empresas de energía que paralizan el tema energético de las más baratas para que llegue las más caras para luego cobrar todo más caro. Es decir, son verdaderos mafiosos y por tanto, como son mafiosos, no nos fiamos, es decir, porque nos están machacando, ¿no? Una pregunta, ya directamente así como profesional, más que nada, es decir, nosotros planteamos, ¿estaría bien que España tuviera una empresa pública de electricidad? Como pregunta, es decir, tú eres técnico, si sabes si merece la pena o no merece la pena. A lo mejor podemos, no sé, pues poder intervenir en el mercado para influir también en el precio, no lo sé. Es un poco, en todo caso, nosotros apostamos ya por el cooperativismo, pero bueno, un poco el tema andaba por ahí. Y en el tema de Florentino posiblemente no sea la Comisión de Energía, pero alguien tuvo que dar un permiso ahí y que ha estado a punto de costarme un disgusto muy gordo. ¿Me vas a permitir un momento? Sobre el tema que comentaba el compañero del IVA.
Vamos a ver, el IVA, evidentemente, un IVA más reducido repercutiría en el precio final de la factura, eso es evidente. Y nosotros, en ese sentido, planteamos esa cuestión porque estamos defendiendo los derechos de los consumidores, de los particulares, ante las enormes subidas del precio y ante las situaciones de pobreza energética. Pero, en todo caso, la reducción del IVA depende de dos cuestiones. Depende de una decisión del Estado español, pero esa decisión del Estado español de alguna manera está comprometida con las decisiones europeas que plantean la necesidad de armonizar la política fiscal de todos los países. Bien, es cierto que, como comentaba Julio antes, sí que hay diferencias en los tipos de IVA de unos países a otros. Eso por un lado. Desde luego, esto no sería una cuestión del Tribunal Constitucional. Esto es una cuestión clarísimamente de oportunidad política y de decisión política. Pero que en todo caso lo que tenemos que tener claro que la reducción del IVA no afectaría a los beneficios que las empresas obtienen, porque los beneficios se obtienen del precio independientemente del IVA. Eso lo tenemos que tener claro, y nosotros apostamos por un control público de la energía, independientemente de que podamos, como decía Julio antes, podamos plantear la necesidad de que podamos recuperar una empresa pública de producción energética, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya... Si me da tiempo, ya no da tiempo más, de verdad. Es que, si da tiempo apunto una cosa, si no, pues no pasa nada. Rápida. Es muy rápida, simplemente con el tema de la energía solar, y que no se lea de aquí que estoy en contra porque la energía solar es magnífica y es necesaria. Pero la realidad es que se hicieron las cosas muy mal. Y ni la energía nuclear es muy mala, ni la energía solar es muy buena. Son energías en sí, son tecnologías que tienen sus pros y sus contras, pero otra cosa es quién las gestione. La realidad es que la energía solar, que muchas veces se dice que por ser pequeñas instalaciones están en manos de la gente, pues la realidad es que un altísimo porcentaje está en manos, pues, de Florentino, que se hablaba antes. Se puede tener la idea que se tenga de las eléctricas, pero cuando justo después de toda la explosión de la burbuja inmobiliaria, todas las constructoras se ponen a hacer plantas solares y ni una sola eléctrica tiene plantas solares, que se supone que es un negocio, a mí todavía me escama más. Sobre la solar se puede hablar mucho, pero hay que hablar con... Sí. Otro día. Disculpa, lo último. Un minuto, ¿eh? Sí. Hola, vale, gracias. No, simplemente un apunte breve. Bueno, en primer lugar, gracias a todos los ponentes por vuestras exposiciones. Habéis, simplemente por ver cómo lo barajáis, que a mí me parece muy bien que haya debate también del modelo energético. Tenemos uno, podría ser otro, sobre todo en la parte de cómo se factura y demás, que habéis hablado de eso. Se ha tocado también el déficit de tarifa. Entonces, una cosa que se ha ocurrido en este país es, oye, pues para incentivar ciertas tecnologías y demás, pues se priman, hay subvenciones y tal. Y eso, pues desgraciadamente a mucha gente le ha afectado, que ha puesto sus ahorros en parques solares y cuando la prima, pues inesperadamente se acabó, pues te deja en una situación fastidiada, ¿no? Simplemente, si estáis teniendo en cuenta en las propuestas de otros posibles modelos energéticos, cómo se va a incentivar distintas tecnologías y que eso no contribuya a generar un déficit que luego haya que paliar, que es simplemente qué apunte tendríais al respecto. Nosotros así se lo hemos expuesto a los grupos parlamentarios cuando nos hemos reunido. No ha sido con todos, pero de todas maneras, quizás los que gobernaban en ese momento, ¿no? PSOE, Unidos Podemos, PDeCAT, que es la antigua Convergencia, y Esquerra. Con ellos nos reunimos todos y eso era uno de los temas también pendientes que estaban.